Hola, para el día de hoy voy a realizar un dulce de feijoa. Los ingredientes a utilizar son 1 kilo de feijoa, 500 gramos de azúcar, clavos, canela y 1200 mililitros de leche. También se puede hacer con panela. En otros países conocida la panela como piloncillo. La feijoa es muy rica en vitaminas, sirve para la cicatrización, para el sistema óseo. Es muy rica en vitaminas B1, B6 y también para aquellas mujeres que sangran mucho es muy buena consumirla porque tiene mucho ácido fólico. Entonces voy a seguir con el procedimiento, voy a licuarlas. La voy a licuar en mera leche. Hay personas que la cocinan para hacerla, pero yo la voy a hacer cruda. Bueno, ya la fruta la tenía lavada. Miren cómo es por dentro. Tiene unas semillas muy mínimas. La feijoa se puede hacer en postres, en jugo, como ustedes la quieran consumir. Aquellas personas que están de pronto cansadas de una cirugía es muy buena para su recuperación. Vamos a hacer varias licuadas para que no me quede tan cargado. Si ustedes no la quieren hacer con leche de ganado, la pueden hacer con leche en polvo, la pueden hacer con cualquier, la que son que no toleran la lactosa, la pueden hacer con cualquier otra leche de almendra. También la pueden hacer con aquellas personas que son diabéticas, la pueden hacer con el azúcar stevia. Yo tengo aquí 1 libra de azúcar, o sea 500 gramos, pero voy a ir probando a ver cómo va quedando de azúcar, porque a mí no me gustan los dulces que queden muy cargados de dulce. Bueno, yo voy a colarla. La semilla no molesta porque es una semilla muy mínima, pero de todas maneras hay personas que no les gusta la semillita pequeña, entonces voy a colarla. Y así vamos colando hasta terminar. Bueno, miren cómo quedó la semillita. Aquí está la cascarita de la guayaba, de la feijoa, así que es como una guayaba. Y la semillita, miren. Por eso la colé, porque esto al comerlo uno es un poco molesto. Miren. Le sacamos hasta el último poquito. Y seguimos licuando el resto. Bueno, ya lo colé, ya lo tengo aquí en un recipiente. El azúcar que faltaba, lo probé y tiene un buen sabor, está bien de dulce. Lo revuelvo constantemente, para tratar de disolver el azúcar, porque el azúcar es una de las cosas que hace que se pegue el dulce. También le voy a echar una estilla de canela y le voy a echar clavo de olor. Esta especie es opcional, si a ustedes les gusta. Si no les gusta con estas especies, pues no se la echan. Pero le da un sabor agradable al dulce. Prender la estufa, la dejo con una llama alta, no tan alta, pero tampoco tan bajita. A medida que el dulce va estando, yo le voy mermando la candela, para que no se me vaya de pronto a ahumar. Y el proceso de los dulces, ya ustedes saben, demora un tiempito en la estufa. Yo le voy a decir cuánto tiempo me demoró.
Por ahora pues lo voy revolviendo ahorita para que se disuelva el azúcar, pero la revolvida del dulce es cuando, más que todo cuando ya está secando, cuando está mermando. No hay que dejarlo de revolver porque se nos ahuma, o sea, coge un olor como a humo. ¿Y qué hay que hacer en esa ocasión? Pues hay que cambiarlo de vasija. Entonces, para no hacerle tan largo el video, a medida que vaya teniendo un cambio, yo le voy mostrando. Bueno, ya el azúcar se redujo y ahora seguimos esperando. Colocar la cuchara así en esta forma para que el dulce no se nos derrame. Bueno, miren cómo va el dulce. Les recomiendo que cuando hagan un dulce siempre tratar de recoger todo lo de las paredes, que es donde más se pega, y el fondo del caldero tratar de hacerle fuerza aquí, que es donde más se pega, para que él no se vaya a poner ahumado. Me gusta mucho utilizar la cuchara de palo porque es la ideal para revolver estos dulces. Se puede revolver bien con la cuchara. Ahí ustedes vieron la canela. Cuando el dulce vaya estando, yo se la saco, y el clavo de olor también se le puede dejar. Entonces vamos mostrando el dulce, el paso a paso. No se me ha pegado, miren, está bien. Miren, ha reducido bastante, ya está haciendo los volcancitos. Cuando el dulce hace los volcancitos, donde hay que bajarle más la llama y estar más pendiente de estarlo revolviendo. Y más que todo a los lados y en el centro. Y mucho cuidado de no quemarse, porque una quemadura de estos volcancitos es tremenda. Le bajamos la llama y seguimos con el proceso. Bueno, este dulce ya casi va estando. Le voy a sacar la canela. Miren, ya está haciendo los volcancitos. Vamos a dejarlo unos minutos más. Ya se quiere ver el fondo de la olla, el fondo del caldero. Miren lo cremosito que se ve este dulce. Su sabor es sensacional. Bueno, este dulce ya está, miren. Ya se ve el fondo del caldero. Miren, cuando ya el dulce se le ve el fondo del caldero es porque ya está. Me gusta que el dulce quede así porque uno se lo puede comer con galletita de sal. Y el dulce, cuando ya uno lo apaga, al enfriarse se pone un poquito más duro. Entonces me gusta que quede un poquito más suave para deleitarlo mejor. Miren, vamos a apagarlo y lo dejamos enfriar. Y así quedó este delicioso dulce de feijoa. Si les gustó este video, les agradezco me regalen un like y que se suscriban a mi canal. Miren, para echar unas galletitas de sal. Delicioso. Delicioso para deleitar en familia. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo.